Hola amigos de Vivir en PH. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema importante y vamos a dar algunos tips de cómo elevar el presupuesto para una propiedad horizontal, teniendo en cuenta pues que esto año a año nos va a influir pues en nuestra cuota de administración. El día de hoy pues estamos con Johan y con Don Alfredo y pues la idea es como también intentarle dar unas herramientas y un lineamiento para tener en cuenta en esa elaboración del presupuesto. Entonces, don Alfredo pues, nos va a iniciar con una aclaración en cuanto al IPC. Hola amigos, ¿cómo están? Johan, Juan Camilo, buenos días a la comunidad que vive hoy en Propiedad Horizontal. Un saludo caluroso para todos. Sí, Juan Camilo, le pedía yo este momentico para hablar del IPC, es porque hay un tema que nos han venido comentando, como ya se viene la elaboración de presupuestos, y escuchamos en la Propiedad Horizontal que mucha gente nos dice, es que la cuota no puede subir más de lo que sube el IPC, y no es tan así. El presupuesto tiene que garantizar la continuidad y la vida de la propiedad horizontal, es lo que manda la ley. Diferente es que tenga que ajustarse a un incremento estimado del gobierno. No, obviamente no queremos decir que la cuota se puede multiplicar por 10. No, todo tiene su razón y el presupuesto, Johan les tiene un regalito que lo tocará más adelante, un obsequio para la gente que vea este video y que no sabe todavía cómo se elabora el presupuesto. Ese mito que les decía de que debe subir lo que sube el IPC, ahorita que ya empezó a sonar que el gobierno quiere hay unos que piden que el 12, otros dicen que el 5, otros que el 8, los empresarios tienen una propuesta, el gobierno tiene otra, entonces descartemos de entrada ese tema. Quería darle claridad a eso, ya que unas personas me hicieron esa pregunta. Entonces, nada, aquí vamos a dar unos tips para elaborar de una manera sana y consciente el presupuesto. Johan, siga usted, buenos días. Buenos días, buenas tardes, Juan Camilo, Alfredo. Claro, tenemos que tener presente que la elaboración del presupuesto entre la copropiedad es de vital importancia debido a que es el que nos va a garantizar la salud financiera al interior del conjunto de la copropiedad durante el periodo del año. Tenemos que ser muy conscientes que elaborar este presupuesto no es incrementar la cuota porque me parece, sino que es ser relacionado y coherente con el funcionamiento del conjunto. Entonces va muy de la mano. Si uno dentro del conjunto quiere tener mayores cosas, pues, pues la cuota va a ser bastante más onerosa. Con el tema del IPC, listo, sí puede que suba el IPC, pero si nos podemos analizar, en muchas ocasiones el salario mínimo sube por encima del IPC, entonces eso también nos va a jalonar a nosotros una serie de mayores gastos. Un ejemplo claro es con todos los que están participando dentro de la función dentro de nuestro conjunto. Empresa de seguridad y empresa de aseo. Nada más por ahí y estaríamos por encima del IPC, entonces tampoco lo podemos llegar a tomar como un incremento nada más del IPC. Ahí sí, Juan Camilo, entonces, ¿qué más tiene para decirnos? Bueno, pues iniciemos. Yo creo que el primer tip y uno de los conceptos que se debe manejar es lo que son los gastos fijos y variables. ¿Sí? Para este tema, pues es bueno aclarar qué es un gasto fijo y qué es un gasto variable. Iván, pues aquí nos puede dar como una visión, pues para poder determinar qué es variable y qué es fijo. Vale, cuando empezamos a tomar estos temas de gastos fijos, gastos variables, tenemos que irnos a ver en su contexto del uso, qué puede ser fijo, qué puede ser variable en el año. Fijo, vamos a tener nosotros siempre lo que va a ser los gastos de vigilancia, mantenimientos preventivos, servicios públicos, pues una constante fija, pero también va a ir variable, porque dependiendo del consumo que yo tenga al interior, pues puede que se nos dispare. Puede ser el agua, puede ser la energía, puede ser el gas. Entonces, a medida que yo consuma más estos elementos, pues nos va a subir más el movimiento. Entonces, cuando vamos a hacer el tema del presupuesto para los servicios públicos, tenemos que tener la trazabilidad del año porque ahí vamos a ver cómo son esas variables, podemos llegar a sacar un promedio que se pueda llegar a aproximar a lo que es la realidad. Los gastos de vigilancia, pues según el estrato, pues vamos a tener unas tarifas vigiladas, reguladas y de una vez impuestas por la Superintendencia de Vigilancia. Y los mantenimientos, ya dependiendo de las negociaciones que se lleguen a hacer con cada uno de los prestadores de mantenimiento de las motobombas que hoy en día son fundamentales al interior de las copropiedades, estos edificios que elaboran altos, tienen que bombear el agua hacia un piso 24, 27, entonces
Asimismo, tienen que tener la potencia de las motobombas. El mantenimiento de los ascensores también es fundamental. Tenemos que empezar a revisar también todo lo que viene siendo con los estados financieros, tener una conciencia sana de lo que viene siendo los estados financieros. Y cuando empezamos a hablar de los variables, podemos tener algunas reparaciones que nos pueden llegar a salir de imprevisto al interior de la copropiedad. Básicamente eso vendría siendo esos gastos fijos a variables, teniendo presente que fijos son los que sí o sí mes a mes vamos a tener que tener fijos dentro de la copropiedad y variables que nos pueden llegar a salir de un momento a otro y también algo que no podemos llegar a, más bien, o algo que podemos llegar a controlar dependiendo de su uso y consumo. Ok, aquí tengo una pregunta, Johan. Por ejemplo, los conjuntos o las propiedades que tienen soluciones como piscina o, pues no sé, sauna, turco, que requieren de pronto consumo de gas, consumo de luz, consumo de agua. Ahí, ¿cómo se manejaría ese tema? Porque pues dentro de algunas unidades residenciales, pues al no tener, pues no se presupuesta. Pero esto también puede variar porque hay zonas que tienen mayor uso en periodos diferentes de, por ejemplo, vacaciones. Entonces esto también puede Claro, afectar. ahí es donde yo decía el tema de los consumos, ya que es donde nosotros tenemos que tener presente que al interior de las copropiedades pues vamos a tener unos niveles de pico, igual que las empresas. Si nosotros vamos a ver los periodos de vacaciones, las unidades que cuenten con piscina, turco, sauna, parques acuáticos y demás, vamos a tener un mayor consumo del servicio de agua y el servicio de energía, al igual que el servicio de gas, simplemente porque en ese momento se le da un mayor uso a estas unidades para que los niños puedan llegar a disfrutarlo, o también los mismos adultos. Entonces vamos a empezar a ver que vamos a tener meses que van a tener bastante picos. Entonces, donde yo les decía, podemos coger nosotros la trazabilidad del año, determinar cuánto sería el consumo y aplicarle un promedio y hacer un incremento más o menos razonable de lo que esperemos que pueda llegar a crecer. Ahí sí podemos llegar a tomar nosotros como unidad de referencia el IPC, como para poderlo llegar a hacer un incremento o un punto de IPC más 2 puntos, Un como para estimado verlo real. ajustar. Exacto, para irlo ajustando. Entonces, que tener presente que cuando hablamos del presupuesto, simplemente es una proyección de lo que yo espero consumirme en el año y que se me ajuste la realidad. Aquí vaya a ser la referencia que en un presupuesto de una copropiedad se asimilaría más o menos a lo que vendría siendo un presupuesto público, porque hago un presupuesto público. El sector público, ¿cómo funciona? El gobierno elabora su presupuesto y dice, voy a gastarme esta plata y necesito conseguir esta plata. Entonces ahí es donde salen las reformas tributarias, buscan la forma de conseguir los recursos y es un presupuesto bastante cerrado. En una copropiedad pasa exactamente lo mismo. El administrador con el consejo se reúnen y empiezan a decir, bueno, en el año esta copropiedad se va a gastar esta cantidad de plata. ¿De dónde va a salir la plata? De la contribución que hacen cada uno de los copropietarios. De ahí es donde se fijaría esa cuota. Entonces es importante que lo que tengamos en el gasto de ese periodo del año, asimismo lo vamos dividiendo entre el número de copropietarios y los meses siguientes para poder hacer ese gasto. Entonces vamos a tener presente que es un presupuesto bastante cerrado. Cosa distinta a lo que viene siendo un presupuesto de una empresa del sector privado. Donde estamos viendo desde el sector privado, se utiliza el presupuesto, pero el presupuesto es un poco más flexible. ¿Por qué? Porque yo tengo que salir a buscar esos ingresos que estoy presupuestando. Entonces, puedo irlos ajustando a la medida que vaya pasando. Entonces, si yo decido, si dentro de mi presupuesto de la empresa yo digo voy a vender 10 unidades, pero a la medida que voy avanzando no vendo las 10 unidades, sino que vendo 5 unidades o vendo 15 unidades, voy ajustando ese presupuesto. Cosa distinta pasa con las copropiedades. Digo, nos vamos a gastar la plata en este tiempo de esta manera, así mismo se fija la cuota y cada aporte que vayamos haciendo va a solventar los gastos de ese año. Si nos llegamos a quedar colgados en el materia de presupuestos, o más bien en materia de ingresos de las cuotas que las personas no pagan, entonces nos va generando un hueco. Entonces ahí tenemos que tener muy conscientes en eso. Sí, hay que ser muy realistas en estas estimaciones. Ok. Bueno, segundo punto o tips sería la revisión de los contratos vigentes. Dependiendo de la copropiedad, pues hay contratos que son esenciales y se van a poner. Contratos de administración, empresas de seguridad, están las empresas de aseo que aplican. También mantenimientos, porque es algo crítico para las copropiedades que tienen ascensores, cuartos de bomba, donde pues de pronto la falta de los mismos puede acarrear unos gastos adicionales.
Entonces también revisar esos contratos y más por lo menos los que son conjuntos residenciales muy nuevos, hay unos términos de garantía y ahí está eso sometido a el cumplimiento y unos mantenimientos y con un contrato. Entonces ya aquí entraría como a definir un poco más ese criterio y pues esa proyección que tienen que realizar, ¿no? Sí, señor. Juan Camilo, ahí hay que tener en cuenta, y es algo que nombraba Johan hace un par de minutos, es el historial. Yo creo, es un concepto personal, creo yo, que la mejor herramienta que tiene un administrador en compañía de un consejo de administración para elaborar los presupuestos que se le van a presentar a la copropiedad es el historial. Si es un conjunto nuevo, bueno, hay que tener en cuenta ciertas expectativas que se van generando. Por ejemplo, si llegamos a un conjunto nuevo y tenemos solamente un ala, una portería funcionando, pero sabemos que en el transcurso del año nos van a entregar otra portería y que vamos a tener que ampliar nuestro número de guardas, pues ya cuando hay unas fechas, un cronograma establecido, por ejemplo, si las constructoras nos dicen en abril ya le entrego la otra portería, si usted ve la necesidad de que se incremente, por ejemplo, ese número de guardas, pues hay que empezar a cuestionarse en eso, porque tengan en cuenta que la seguridad es uno de los contratos que más se lleva parte del presupuesto. Es tal vez el contrato más grande y como decía Johan, si es un nivel 4 para arriba, las tarifas son vigiladas, que ese es un tema que ya tocamos creo en alguna ocasión y que decíamos las tarifas de estrato 4 para arriba son fijas y el gobierno pone el precio de cada servicio que se presta en una copropiedad. Cuando decimos que hay que revisar esos contratos, hay que ser realistas y hay que estar muy apegados a la ley, Juan Camilo y Johan. La cosa es, mire cómo funcionan su copropiedad. ¿Usted qué tiene? ¿Ascensores? Bueno, entonces va a tener que tener un contrato de mantenimiento de ascensores porque muy seguramente, o muy seguramente no, lo que es claro es, una aseguradora le va a pedir que haya una minuta, primero, de mantenimiento de ascensores, de las famosas motobombas, las plantas eléctricas, todo aquello que sea asegurable debe llevar una minuta de mantenimiento. Entonces usted debe contar con un personal, por más garantías que tenga, usted debe asegurarse de que los equipos estén funcionando de una manera correcta y sean sostenidos de una manera correcta para en caso de una emergencia poder acudir a afectar su póliza. Entonces, tenemos que estimar, en este caso es muy viable ver aquí sí el incremento de los salarios, porque ya sabemos que la persona que nos hace el aseo pues va a tener un incremento de acuerdo a lo que el gobierno estime conveniente en tema de salarios. Lo mismo los guardas de seguridad, la empresa de administración, normalmente se van a manejar de esa manera. Para tener en cuenta que hay en estos contratos variaciones, por ejemplo, en este año 2024 hubo un incremento finalizando el año, fue hace un par de meses, en las empresas de seguridad. Eso lo determinó el Estado. Ahí no hay forma de decir, no, yo no le subo. No, pues es que ellos están haciendo lo que el Estado les dice. Entonces, revisar el historial y hacer lo correcto. Mire, a veces nosotros aquí internamente con Johan y con usted, Juan Camilo, tenemos un término que es ahorrar, pero ahorrar mal. Y es decir, pues yo para bajar el costo, entonces voy a quitar los guardas. Es que yo dejo uno en cada puerta y ya con eso es suficiente. No tengo recorredores, no tengo nada, entonces no tengo un personal que preste sus servicios en una emergencia y que cubra lo que tiene que cubrir. Eh, hay copropiedades que de pronto se pueden llegar a manejar, por ejemplo, sin una empresa de seguridad y mejor con un conserje y tienen un servicio de conserjería. Pero ojo, un servicio de conserjería usted no lo puede contratar y pedirle servicios de seguridad. Eso lo regula el Estado y es muy claro y ya hay toda una serie de fallos que nos aclaran ese punto. Entonces, usted quiere ahorrar plata, le dicen a uno, pues contratemos un conserje. Un conserje es una persona encargada de las llaves y listo, pare de contar. No puede prestar servicios de seguridad porque eso está regulado. Por ejemplo, hablamos de la piscina, conjuntos nuevos ahora, eso todos les están haciendo clubhouse con piscina, hay que tener un piscinero, hay que tener un salvavidas. Mire las afectaciones que puede llegar a tener una copropiedad por no tener ese contrato.
y todos queremos disfrutar de nuestras zonas comunes, la piscina, el barbecue, la zona de gimnasios, el salón de rumba, pues hay que ver y hay que ser consciente qué necesitamos para que esas zonas operen de una manera sana y dentro de lo legal. De ahí se parte para elaborar el presupuesto. Ahora, pues, ¿qué se hace? Obviamente hay que pedir las diferentes propuestas, pero si son precios regulados, muy seguramente van a ser muy similares. No hay más que hacer con los contratos. Ok, bueno, yo ahí complemento algo que me parece importante y es en el tema de seguridad. Hay que tener en cuenta que las empresas de vigilancia hacen un estudio de seguridad y establecen unos activos, que son personas, 24 horas, y que si no se cumple con ese estudio de seguridad, ellos también les limitan el alcance para responder en caso de un hurto, porque pues están limitados en su personal. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, señor. Esa es una de ellos prestan su asesoría. Usted debe ver qué se ajusta y qué no se ajusta, pero pues hay que ser realista antes que nada. Sí. Hay Johan un tiene... No, básicamente acá al momento de realizar los contratos tenemos que ver qué nos está cubriendo ese contrato que está realizando, qué servicios que está prestando, hacerlo bastante coherente a la realidad que necesitamos nosotros. No es simplemente ahorrar por ahorrar, porque nos podemos estar ahorrando una plata ahorita, pero a futuro nos puede estar haciendo un hueco más grande. Entonces, tenemos que tener muy preciso qué es lo que necesitamos y ver cómo empezamos a gestionarlo. Siempre he hecho una frase acá que es la gestión de riesgo. Entonces, cómo gestionamos los riesgos al interior de nuestro copropiedad, a través de nuestros negocios, y así mismo nos va a ir a nosotros adelante. Listo. Sí, Y señor. nos faltó mencionar algo, las pólizas. Generalmente ese tipo de contratos debería tener una póliza que respalde pues a la empresa y a la copropiedad, ¿no? Las pólizas Sí, de claro. responsabilidad civil, claro. Y la copropiedad que ya la tratamos en un video anterior y que es muy, muy claro para la gente. Y recuerden que Uy, eso sí, también, ese es un tema también álgido porque muchos administradores llegan a vender la idea de, pues esto está nuevo, tiene garantías, entonces asegurémonos al 50%, al 60%. Eso es una mala política de ahorro. Ese es un ahorro mal hecho. Hay que cumplir, la ley es muy clara, lo que les digo yo, fíjense en la ley. Las pólizas, claro, hay que pedirle a todo prestador de servicio que tenga sus pólizas. Siempre es mejor afectar la póliza del que nos presta el servicio y nos incumple que afectar la propia, porque la de nosotros va a subir. Y si tenemos que afectarla, pues que tengamos un pool de abogados que nos pueda ayudar de una aseguradora seria para que también se afecte la póliza del prestador de servicios. claro que sí. Uy, sí, fundamental. Continuando con este, hay un tema que también va de la mano que sería el cálculo del fondo de reserva. Por ley, según la ley 675, toda póliza o todo conjunto debe tener un fondo de reservas que también debe ir presupuestado o no ha presupuestado. ¿Qué nos dice ahí, Alfredo? Sí, claro, vea, Johan. En la ley 675, en el artículo 35, en el artículo 35, establece que es de obligatorio cumplimiento tener un fondo. Muchos le dicen la reserva, es realmente el fondo de imprevistos. En Colombia es el fondo de imprevistos. ¿Qué consiste este fondo? De acuerdo al presupuesto, un 1% mínimo. Él no nos da un tope. Lo único que nos dice es, debe ser mínimo de un 1% del valor del presupuesto. Ese fondo de imprevistos que se debe constituir y que es de obligatorio cumplimiento, hay recomendaciones. Ya aquí Johan, que maneja toda la parte financiera, nos dará más consejitos. Pero, por ejemplo, ese fondo de imprevistos está para qué? Cuando se presenta una situación, una falencia que necesita una respuesta urgente, que es evidente y necesaria, y no hay forma de esperar hasta que se convoque una asamblea extraordinaria para definir si la gente está o no está. Entonces, ese fondo de imprevistos se puede afectar directamente con, obviamente, el administrador, pues con acompañamiento del consejo, para eso está también el consejo, se puede afectar y lo que se hace es cubrir de manera inmediata esa necesidad imperativa que tiene el conjunto o la copropiedad. Ese fondo de imprevistos, como les digo, el Estado que nos dice, no puede ser menor al 1%. Ahora,
La copropiedad puede ajustar de acuerdo a lo que observa en su entorno. ¿Cuándo se deja de cobrar ese fondo de imprevistos? Cuando usted tiene en la cuenta una cuenta única destinada al fondo de imprevistos. Johan me corrige, pero hasta donde dice la ley o la recomendación es esa plata del fondo de imprevistos. Cuando el administrador recoge, lo que debe hacer es consignarla en otra cuenta, y es mejor tener el fondo de imprevistos allá quieto. No lo mire, no lo toque, no lo busque, sepa que la plata está ahí, que usted está cumpliendo con la ley. Cuando ese fondo de imprevistos alcanza un acumulado que ya tiene el 50% de lo que es el presupuesto, en ese momento la ley permite que usted no lo cobre dentro de ese presupuesto, de esa vigencia presupuestal dentro de ese año. De resto, igual que la póliza de áreas comunes, es una obligatoriedad que tiene la ley 675 y la nombra específicamente en el artículo 35 de la ley 675 del 2001. Es imperativo y es solamente para esas situaciones que no puede usted esperar hasta que convoque una asamblea extraordinaria, que la gente vote. No, es algo que es imperativo para conservar la salud, la vida de la copropiedad. Eso es irrefutable. Hay que hacer una acotación, y es que este fondo de imprevisto reserva debe ser utilizado simplemente para lo que ya ha mencionado Alfredo. No es que me hizo falta plata del presupuesto, la voy a utilizar, sino que simplemente esa plata tiene que estar congelada. O sea, esa plata congelada Exactamente. no la podemos utilizar simplemente para lo que es. Para que no pase lo que pasa en la mayoría de las empresas, cuando estoy en clases y tocamos este tema de reservas y provisiones, siempre les hago la pregunta es, las cesantías. Se sabe que el 14 de febrero se consignan las cesantías, las empresas mes a mes hacen una provisión o hacen guardando un pedacito para cubrir este saldo de las cesantías. ¿Y qué pasa? Llega febrero, no tienen la plata y recurren a un préstamo bancario. Aquí nosotros no podemos salir a recurrir a un préstamo bancario, entonces mejor dejar la plata quieta y utilizarla para lo que es. Si llega a utilizar para lo que no es este fondo de imprevisto, pues también tendrá sus consecuencias a Sí, futuro. señor. Sí, señor. Juan Listo, Camilo, teniendo en ¿algo cuenta más? eso, sí. No, ya entraríamos como a considerar los imprevistos. ¿Qué es como un imprevisto? Tenemos que también tener en cuenta que se requiere una serie de mantenimientos y de no cumplirlos pueden generar consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser imprevistos. También hay pues términos de que se rompió una tubería, daños pues por algún deterioro o ya por consecuencia de un acto y hay una fractura que requiere una atención inmediata. Eso sería un imprevisto. No sé si lo contempla también Johan y don Alfredo, proyectando también por lo que puede suceder accidentalmente o pues generado que hay que atenderlo. Johan. Pues básicamente cuando estamos tocando este tema, es que tenemos que tener muy en cuenta las recomendaciones que nos da a nosotros el fabricante de las motobombas, el fabricante de los ascensores, el tema de pinturas. Entonces ahí como ir haciendo como ese cronograma. Yo pensaría que ahí Juan Camilo nos puede dar como más la mano en ese tema de mantenimientos preventivos, ya que usted es el duro en esas líderes. O sea, ¿qué tenemos que tener nosotros presentes para el tema de mantenimientos? ¿Qué tenemos que tener nosotros presentes para esa clase de imprevistos que pueden llegar a planificarse? Ok, pues a nivel mecánico, todo componente tiene un desgaste, tiene una vida útil, ¿sí? Generalmente en la bitácora que se realiza de mantenimientos, ellos van estableciendo unas horas de trabajo. Y va a llegar el punto donde le va a decir el técnico o la persona que intervenga, ya sea un equipo del cuarto de bombas, ya sea un elemento de los ascensores, si tiene clubhouse, pues dependiendo las calderas, la tubería, los filtros, todo tiene un periodo de uso y una vida útil. Y ellos van a comenzar a generar unas alertas donde le dicen, faltan 3 meses para que se acabe el filtro. Ya le toca hacerle mantenimiento a los motores, ya los rodamientos, ya esos componentes que ya por uso se necesitan reemplazar. Si no se hace, ya se convierte en un daño y puede ser un daño grave. Al ser grave, por ejemplo, en un cuarto de bombas, que es el que suministra el agua a toda la unidad residencial, pues es una necesidad y hay que atenderlo sí o sí. Entonces, a esto va también como
realizar como lo que hablamos al principio, tener como esa rutina, si es continuo y si se hace bien, pues ya se tiene presupuestado que cada 6 meses hay que comprar, no sé, un mantenimiento de un motor, o por lo menos se tiene que cambiar alguna pieza, un filtro de la piscina. Entonces ya todo está proyectado y presupuestado. De no ser así, se comienza a trabajar con cada vez que se dañe algo, ir a repararlo. Y eso lo que acarrea son más gastos y eso va a impactar tanto el fondo de impresión como el presupuesto, porque son gastos que no se contemplaron y que de ser un gasto que podía ser continuo y darle una vida útil a un componente, se puede perjudicar y generar un costo mayor para poder reparar algo que no se le hizo un adecuado mantenimiento. Eso aplica para todo lo que requiera, eléctrico, ya sea también pues mecánico, también pues depende a nivel de estructural, se pueden fracturar tubos, se pueden generar taponamientos de tubería, entonces todo eso implica. Desafortunadamente también el clima influye, las fachadas también requieren un cierto mantenimiento, entonces todo tiene que estar como tal bien planificado para que no se nos vaya a convertir en un gasto pues honoroso o que nos impacte ese presupuesto. ¿Listos? Claro que sí. Es cuestión de la buena cultura que venimos pregonando en este canal. El administrador debe ser muy claro. Eh, Lamentablemente, no podemos hablar de todos, no es tampoco un número mayoritario. Vemos administradores que llegan con esos malos conceptos de un mal ahorro para ganarse muchas veces los contratos de las copropiedades. Entonces, no, yo le voy a bajar la cuota del presupuesto. ¿Qué va a hacer? Voy a recortar aquí la póliza, voy a quitar un par de guardas, es que el mantenimiento de este ya no necesito, sino empiezo a maquillar, empiezo a hacer cosas. Es parte de lo que usted dice, Juan Camilo, seamos sanos. Tampoco se trata de venir a despilfarrar plata, no, pero hay que ser muy conscientes de qué tenemos y cómo queremos que esté. Si usted quiere disfrutar de su piscina, ¿qué necesita? Pues unas calderas, unos filtros, unos ductos, un mantenimiento a la misma zona húmeda, a la zona donde está la gente. Usted tiene que hacerle un mantenimiento. Vea, parta de un simple detalle. Los casilleros, los lockers, ¿usted quiere verlos todos oxidados, rotos, que se les cae una puerta? No. Pues, ¿qué se hace? Revisiones y tenemos que ser conscientes de que se necesitan ciertos mantenimientos. Hay unos que son prioritarios, bombas de agua, los cuartos, las partes eléctricas, em, ascensores. Los ascensores usted los tiene que certificar sí o sí, o usted se puede meter en un daño, en un chicharrón muy grande. Entonces, los mantenimientos, para eso hay una minuta, y es de las cosas que, mire, están ahí por escrito. Usted tiene una trazabilidad desde que la constructora le está entregando, porque le dice, aquí están los mantenimientos. Normalmente le dicen, mire, el contrato es con esta empresa. Ya que usted quiera seguir, o de pronto el proveedor le dice, no, yo no sigo con ustedes porque yo voy a irme a trabajar con la constructora a otro lado. Ah, bueno, listo, coticemos, hagamos todo un proceso de selección, pero seamos serios. No descuidemos los mantenimientos ni ahorremos en mantenimientos, porque esos son malos ahorros. Son malos, malos, malos ahorros. ¿Qué hace usted con eso? Usted empieza a ver propiedades enfermas, que para todo toca hacer una reunión extraordinaria porque ya la plata no alcanza. Pues como no se presupuestó, entonces ¿cómo le va a hacer mantenimiento a las áreas comunes? El solo hecho de podar el pasto, si el conjunto, la copropiedad es muy grande, tiene zonas verdes, pues hay que presupuestar. Ahora, en época de invierno, muy seguramente el pasto va a crecer más, entonces toca gastar un pesito más. Ahí es donde el administrador puede decir, venga, pues mire, esto se presupuesta cada mes, cada 2 meses, pues empecemos a ajustar a la forma más real posible y que Sí, el pues, consejo y la comunidad entienda. ahí el tema es que llegamos a un tipo importante, que es el mantenimiento preventivo. Su enfoque y su destinación es para, o sea, mantener la vida útil que tiene el fabricante, ¿sí? Eso es importante, pero tiene que tener en cuenta que por lo menos las cercas, el tema de pintura, de marcaciones, hace parte del mantenimiento de la copropiedad. Lo que decía don Alfredo, si nosotros queremos tener una copropiedad que se vea bien o bonita, hay que hacer un presupuesto de pintura y una frecuencia por lo menos de la poda, el mantenimiento de la cerca,
que pues de todas maneras son elementos que por más que nosotros queramos no son eternos y van a requerir una intervención en algún momento, ¿sí? Las fachadas. Entonces ahí es donde entra ese punto dentro del presupuesto, que son esos mantenimientos preventivos, que dependiendo la comunidad pueden ser más o menos, ¿sí? Porque hay propiedades que de pronto no tienen clubhouse, entonces de pronto el presupuesto va a ser menor, pero hay unas que requieren, dependiendo si nosotros tenemos una piscina y tiene un uso pues elevado en el año o en algunas etapas del año, pues van a requerir mayor frecuencia de mantenimientos. Entonces todo va correlacionado. Exacto. Es vital para mantener una copropiedad. Claro que sí, ahí hay un punto, haciendo una pequeña colación. Yo se les he contado la historia de cierto concesionario que en alguna vez asesoré, que por hacer ahorros malos les terminaron quitando la representación de sus vehículos. Pasa exactamente lo mismo acá. Si a mí el que hace mantenimiento, el asesor me dice, mes a mes toca hacerle mantenimiento, mes a mes le tengo que hacer mantenimiento. No un mes sí, un mes no, sino que es mes a mes. La motobomba igual, mes a mes le tengo que hacer mantenimiento porque el daño futuro va a ser mayor y nos puede llegar a hacer una afectación muy grande al interior de nuestra copropiedad. Ok, bueno, entramos a otro punto que pues me parece también que es considerar los proyectos que se realicen. O sea, si nosotros estamos un conjunto nuevo, dentro de nuestro presupuesto también puede estar proyectar mejoras, ya sea, no sé, cambiar el sistema de bicicleteros, el sistema de seguridad es muy importante. Si nos entregan una casa nueva, pues nosotros tenemos que comenzar a adecuarla. Esa adecuación puede ser las cámaras, puede ser cerca eléctrica, puede ser talanqueras, todos los sistemas de seguridad que su función va a ser pues brindarle un poco más de apoyo a las personas que nos prestan el servicio de seguridad. A futuro también pues se pueden generar proyectos de mejora, ¿sí? Pero si no queremos generar cuotas extraordinarias, lo que se debe hacer es también como proyectar, ¿sí? Estimar gastos, hacer toda la proyección como debe ser de un proyecto para poderlo ejecutar. Porque pues, de pronto en una cuota extraordinaria no es tan fácil porque todos los propietarios de pronto no se pueden poner de acuerdo. Pues, ese es un tema que pues, don Alfredo de pronto nos puede brindar un poco más de información. Pues sí, Juan Camilo, básicamente, ¿cuál es el tema cuando se elabora el presupuesto? Usted tiene que estudiar qué necesita realmente la copropiedad y qué quiere la gente, la mayoría de gente. Hay que ser realistas. Mire, yo estuve hace poco en una asamblea en un conjunto, tampoco voy a dar el nombre, como dice Johan, y la gente llegó en sus propuestas que dejan al final de la asamblea para que la gente tenga sus propuestas, temas y varios. Empezaron a pedir, yo tengo la propuesta de hacer esto, que yo quiero la cancha para los niños por allá arriba encima del salón, aprobado. Yo quiero hacer el cambio del tablero del circuito de motobombas, aprobado y aprobado. Y yo les decía, venga, ¿cuántas cuotas extraordinarias están aprobando? Porque ya lo generaron, fue como proyectos extraordinarios. Y se pueden ustedes reír, al final de la asamblea la misma gente ni siquiera sabía cuánto aprobó en cuotas extraordinarias y quedaron aprobadas por asamblea. El infarto de más de uno cuando después les dijeron las cuotas extraordinarias empiezan a cobrar así, 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 y usted tiene que pagar tanto y está aprobado por asamblea. Y recuerde que si usted no paga esas cuotas, también entra en moras. Entonces, ojo, los proyectos, estos proyectos, obviamente, ¿qué buscan? Buscan beneficiar a la comunidad. Por ejemplo, ahorita está en boga de pronto reemplazar la iluminación, las luminarias de las áreas comunes por estas que vienen con su fotocelda, con todo el sistema, todo el cuento, que sean solares. Sí, claro, eso tiene un gasto, eso tiene, perdón, un costo. ¿Lo vamos a pagar? ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿Lo vamos a dejar dentro del presupuesto? ¿Vamos a generar una cuota adicional? Yo no soy amigo de generar cuotas extraordinarias así por así. No me parece. Es que las cuotas extraordinarias son para eventos extraordinarios. Entonces, listo, venga, aprobemos dentro del presupuesto un proyecto. Cosas que la gente casi nunca tiene en cuenta o muchas veces no tiene en cuenta. Esto es nuevo. Entonces, y la impermeabilización, por ejemplo. El mantenimiento de cubiertas, todo es costoso, entonces se pueden mejorar ciertas zonas comunes. Nos dejaron un gimnasio y no tiene máquinas. Ah, bueno, vamos a comprar las máquinas. ¿Cuánto valen? Pero venga, mire,
cuando usted quiere hacer un proyecto, esto es el mejor consejo es, hágalo de una manera muy seria. O sea, no llegue a la asamblea a decirles, es que yo creo que se nos va 1.000.000 de pesos, se nos van 1.000 pesos por apartamento. No, a la gente hay que decirle, queremos hacer esto, voy a comprar esto, esto y esto, voy a mejorar el conjunto en esto, esto y esto, y nos tocaría una cuota de acuerdo a su coeficiente de tanto. Téngalo proyectado. Que si el contrato varía, de pronto, mire lo que pasó en muchos casos, por ejemplo, en la pandemia. Mucha gente hizo proyectos de inversión donde había construcciones, por ejemplo, para parqueaderos o bicicleteros, y una de las cosas que durante la pandemia empezó a variar fue el valor de los metales, el hierro para la construcción. ¿Qué pasó? Pues se dispararon los costos, no alcanzaba muchas veces la cuota. Entonces hay que ser realistas, no digo que lo inflen, eso no lo estoy diciendo. Hay que ser realistas y por eso hay que estudiar muy bien en qué va usted a invertir, le beneficia realmente a la comunidad para que no tenga problemas, socialicen muy bien las cosas y ahí sí presupuesten y proyecten todo muy bien para que cada quien dentro de su cuota de administración sea parte contributiva para esa mejora, para mejorar su propia horizontal. Qué chévere ver cuando usted, o no les parece a ustedes muy rico, y en el caso opuesto muy triste, cuando usted llega a esos conjuntos que se ven tan abandonados porque la gente dice es que a mí no me pueden subir la cuota y entonces no pago, y no hay nada, y son conjuntos de hace 20 años y todavía no tienen ni siquiera una puerta, un sofá en la recepción. Entonces uno dice, miren estos conjuntos de ahora que son mega ciudades, y ustedes y yo conocemos un conjunto que tiene más habitantes que más de un pueblo de Colombia, y la recepción es un espacio gigante, desocupado. Entonces, no, muy bonito poner un sofá, hay que poner, mire, lo que usted nombraba, los sistemas de seguridad, pongamos un control de seguridad, y más en estas megaciudades, es que es muy berraco que un guarda conozca a 6.000 propietarios. Y entonces, si usted le pregunta para uno por uno, se generan problemas, se generan peleas, el administrador no sirve, el guarda me la tiene montada. Hagamos procesos, hagamos proyectos y buscamos la financiación de la manera correcta porque nos está afectando el bolsillo y eso es lo que ahorita menos queremos que nos toquen. Entonces, hay que hacer proyectos, pero hay que hacerlos sanamente, muy bien estructurados, muy bien definido a quién beneficia, a quién no beneficia. No puede ser simplemente por gusto propio de la gente. El consejo del administrador llegó y dijo, es que yo voy a invertir 100 millones de pesos para que la piscina entonces ahora me va a tener cuarto de olas y todo el cuento. ¿A la gente le alcanza? Primero preguntémonos eso. Esa es la forma de abordar esos proyectos de mejoras para el conjunto. Hay muchos, lo que usted acaba de decir, los controles de seguridad, el control de salida y acceso vehicular también hoy día está muy en boga, las famosas talanqueras, los sistemas de reconocimiento facial, pues todo cuesta. Y hay que definir muy bien, a la gente hay que definirle muy bien y socializar muy bien qué es lo que usted quiere hacer y muy claro, que sea muy claro cuánto vamos a invertir, en qué se va a ir la plata para evitar problemas y dolores de cabeza. De Ese es el acuerdo. consejo. De Bueno, acuerdo. Con, otro tema, y pues este sí nos da como una luz, y pues Johan, que es el experto, es actualizar la base de inflación y los ajustes legales, ¿sí? Dentro de nuestro presupuesto, ¿no? Porque de todas maneras, como está regulado, hay que cumplir con eso. vale, Juan Camilo, ahí ya se ha mencionado antes, cuando estamos hablando del histórico, siempre vamos a hablar de un histórico, cómo se ha comportado el conjunto, nuestra copropiedad durante cierto periodo. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a analizar si realmente el ajuste de la base de la inflación es válido o alcanza, o si el ajuste legal también nos va a llegar a alcanzar. Cuando hablo de ese ajuste legal, básicamente estamos hablando del incremento sobre el IPC. El IPC también se calcula con base en la inflación y además entonces siempre va a quedar como un poquito por encima. Entonces ahí lo que tenemos que tener presente y ser muy conscientes es realmente qué es lo que necesito y si lo que estoy haciendo una actualización bajo esos conceptos es totalmente válido para las necesidades de la copropiedad. Cuando vuelvo a hablar de las necesidades, vuelvo y tomo ejemplo del salario mínimo siempre queda por encima de la inflación o el IPC. Entonces automáticamente si yo le subí el IPC, voy a quedar desfinanciado porque el salario mínimo subió por encima.
se va a tomar por encima del salario mínimo, también tenemos que tener en cuenta las consecuencias. Entonces es como un tire y afloje, siempre tenemos que buscar una parte como de equilibrio en la cual llegamos a tener los recursos necesarios para poder llegar a satisfacer todas las necesidades que se tengan al interior. Recordemos que todo incremento que haga pues va a tener una afectación. Si yo llego a calcular mal ese incremento que se está calculando, pues va a tener un conjunto totalmente desfinanciado. Entonces, muy a conciencia, tenemos que empezar a elaborar y tomar decisiones sobre esas determinaciones. Entonces, básicamente, si sé que la tarifa, vuelve y juega, la tarifa de vigilancia está regulada, tenemos que estar ajustándonos a la regulación de lo que nos diga la superintendencia de vigilancia. De igual manera, como las asambleas siempre por lo general se hacen por allá de febrero a marzo, entonces ya tenemos como una visión de cuánto subió el salario mínimo, cuánto fue el IPC, entonces ahí empezaríamos a jugar nosotros en cuánto tendríamos que hacer ese incremento y no hacer unos cálculos como ha dicho Alfredo, muy a ojo, yo creo o yo me la juego con esto, sino que simplemente tenemos que ser algo muy serio y muy coherente con lo que estamos manejando. No sé, Alfredo, que podamos aportar ahí. No, es que no hay más que decir, o sea, lo acaba de tocar usted ya en el final de la exposición. Las asambleas son en febrero o marzo, normalmente se van allá a marzo y hasta abril. Ya usted conoce cuánto subió, ya sabe cuánto subió el salario, cuánto fue el IPC, y si usted tiene un histórico, así sea de unos meses muy cortico, usted puede decir, venga, lo que a mí me alcanza simplemente subiendo esto, pues hay que ajustarse, hay que respetar, como estamos diciendo, es que el mejor consejo es haga las cosas de la manera legal. Eh, Usted no puede como copropietario pretender que la cuota de administración solamente suba o el IPC o lo que subió el salario. Acaba de decir Johan, de pronto alcanza, pero también de pronto quedamos desfinanciados y vamos a pasar todo un año saltando, como dicen por ahí popularmente, saltando matones. Entonces es mejor tener una previsión seria que igual puede variar. Hay eventos que nos pueden afectar el presupuesto por muy elaborado y muy estudiado que usted tenga. Hay eventos que lo pueden llegar a afectar. Entonces, eso ya es una cosa que, bueno, no se podía precisamente presupuestar. Pero no, en estos ajustes legales, pues hay que respetar la norma, pero primero, también lo dice la ley, el presupuesto lo que debe garantizar es la sostenibilidad, la vida sana de una copropiedad. Entonces, respetamos todo y simplemente vamos a la asamblea con esa buena idea de que sea todo lo más sano posible. Creo que sí. Vuelvo, insisto, el tema presupuestal es proteger el patrimonio de todos los que viven en la copropiedad. Se acercar mucho a la realidad de lo que es la salud financiera en nuestro conjunto. Ahí podemos llegar a tener un tip aparte como un periódico, un colchón de las personas que no pagan, porque no quiere decir que el presupuesto se elabora con el 100% de las personas pagando, pero sabemos, ya lo hemos visto en el periodo que históricamente o estadísticamente tiene como un cálculo que más o menos el 30% de las personas no van a pagar la cuota. Entonces ahí tenemos que tener que ese hueco se nos va generando. Entonces, ¿cómo lo vamos a generar? Entonces ya empezamos a dar otras funciones. Ok. Sí, para Bueno, otro video. tratando ese tema, pues aquí entra, pues es algo álgido, pero es la distribución de los costos entre los copropietarios, ¿sí? Entonces aquí hay pues una diferencia también y también pues dependiendo del área de cada unidad residencial, pues asimismo se le va a establecer su cuota de administración. Creo que don Alfredo nos puede dar más claridad en este tema. Bueno, Juan Camilo, el tema es muy claro. El tema es muy claro. Eso se llama coeficientes de copropiedad, de los propietarios. Cuando usted compra un apartamento, una casa, en una propiedad común, la ley dice que de acuerdo al área construida, al área que ya lleva una serie de normas que pues de pronto nos dan para hablar en otro momento. Aquí ya estamos hablando de presupuesto. Normalmente incluso la constructora nos entrega una lista de coeficientes. Entonces, de acuerdo a su coeficiente, es que usted aporta al conjunto. ¿Por qué hace el gobierno esto o el Estado? ¿Por qué hace esto? Porque dentro de una copropiedad, y lo vemos ahora, por ejemplo, hay
hay apartamentos que miden 20 metros, 27 metros cuadrados, y hay otros que tienen 80, 100 dentro del mismo conjunto. Hay el que tiene parqueadero propio y el que no tiene. Entonces, ese coeficiente aplica básicamente con el área que usted compró. Cuando usted compra una copropiedad, esa copropiedad tiene un área y ese valor de esa área, 20 metros, 30 metros, 40 metros, 100 metros, eso impacta directamente y es una fracción del área general de la copropiedad. Entonces, usted, la copropiedad debe determinar sus coeficientes y cada quien paga de acuerdo a su coeficiente. O sea, es un proceso matemático muy sencillo y se determinan los coeficientes para que cada quien pague de acuerdo al área que tiene y que disfruta. O sea, si yo no tengo el vecino del que compró el penthouse, tiene un apartamento de 200 metros, 3 parqueaderos, tiene bodega ya en la zona de parqueaderos, tiene el cuartico este que les dejan para los chécheres, el de San Alejo chiquito allá en el parqueadero, pues no puedo yo pagar la misma cuota de administración cuando tengo un apartamento de 30 metros y no tengo ni siquiera parqueadero porque yo no compré con parqueadero, no tengo depósito. Entonces, este tipo de normas es muy sano. Hay muchas copropiedades que incluso yo he llegado a ver en tiempos muy recientes y decía, pero ¿por qué si hay diferentes áreas comunes, áreas privadas, perdón, si hay diferentes áreas privadas entre los copropietarios, porque todos manejan una cuota? Mire que el propietario que se esté viendo afectado podría llegar a impugnar esa decisión y demandar ese presupuesto. No está cumpliendo la ley. La ley es muy clara. La ley dice, usted de acuerdo a su coeficiente, paga. Si su apartamento es más grande, tiene más áreas privadas, paga más. Si es más pequeño, paga menos. Entonces, es tan sencillo como eso. Es estar muy claro, conocer cuál es su coeficiente, el coeficiente de su propiedad, y asimismo se determinará y en el presupuesto tendrán que presentar que hay 30 modelos diferentes de apartamento o casa y unos tienen patio, otros no. Pues lo lamento por el administrador y su equipo contable, tienen que determinar exactamente qué coeficiente tiene cada quien y cuál es la cuota de cada quien y presentarla. Y así se aprueba en el presupuesto. No podemos decir, es que, y lo vemos mucho, las constructoras, corríjanme ustedes muchachos, ustedes han visto también constructoras que durante el tiempo de la administración provisional a todos nos ponen una cuota igual y dicen es que si yo hago el coeficiente inicial, el presupuesto inicial ajustado a los coeficientes, nos vamos a quedar colgados o vamos a quedar cobrando más, cobrando menos. Bueno, tienen diferentes justificaciones, pero todavía lo vemos. ¿Qué es lo ideal? Listo. Se va la administración provisional, llega la primera asamblea, de una vez definamos coeficientes de copropiedad y vamos sanos. Evítese dolores de cabeza con los presupuestos de los años siguientes cuando tenga que ajustar su presupuesto y su valor de cuota al coeficiente de copropiedad. Eso no tiene Hay vuelta de un, hoja. hay un punto, es que algunas escrituras también traen el coeficiente, esos que Sí, se señor. presentan. Y al igual que Claro. en el RPH también están los coeficientes estipulados para tenerlo presente. Sí, claro. Es importante conocer eso. Ok, listo. Teniendo en cuenta pues todos los tips que hemos dado, yo creo que hay un borrador. Es importante realizarlo, ya con todo lo que hemos hablado hasta el momento, realizar el borrador, a socializarlo con el consejo y con el administrador, y ahí sí comenzar como a realizar los ajustes, ya pues desde la parte financiera y desde la parte pues, regulatoria con Don Alfredo, pues se pueden dar como ciertos tips asociados a ese borrador, ¿no? No, pues básicamente, ¿qué es, Juan Camilo? Realmente, mire, a mí me gustaría de pronto ahorita de manera de cierre que usted lea simplemente cada puntico de los que hemos, cada encabezado, y la persona que está viendo el video va a encontrar qué debe incluir su presupuesto. Eh, Mire, lo ideal es siempre se deben socializar las cosas. En una copropiedad, y más en estas copropiedades tan grandes que hay ahora, porque vemos que usted ve en una manzana ya, en una manzana, en una cuadra de la ciudad, pueden vivir 6.000, 7.000 personas fácilmente. Entonces, ¿qué es lo más sano?
pues elabore uno, dos proyectos de presupuesto que los ajusta realmente, que cubran las necesidades más o menos, o que desvíen desvíen no, que ajusten, cubran esto, cubran mejor esto. Usted elabora una o dos propuestas y socialícela a la gente. Hay herramientas digitales. Está el correo oficial, usted lo puede enviar como propuesta unos días antes de la asamblea para que la gente antes de la asamblea también elabore preguntas y si puede, pues socialice antes y explique el por qué. Mire, nosotros lo vivimos también en un momento en que una copropiedad nueva, muy grande, recibía en el segundo, como en el cuarto año, recibió el Clubhouse. La póliza de áreas comunes en ese momento se multiplicó porque la póliza de áreas comunes cubría, perdónenme por decir algo, esta L del conjunto. Cuando la constructora entregó todo, entregó esta otra L y en el centro estaba todo el Clubhouse, áreas comunes, piscinas, todo. Pues, ¿qué pasa? La primera póliza de áreas comunes cubría solamente una franja de apartamentos. La póliza de áreas comunes ya final se ajustó para que cubriera toda la cubierta y todas las áreas comunes del clubhouse. De esto. ¿Qué pasó? Pues la póliza se multiplicó, entonces ya no podemos seguir pagando cuotas de 50, 100 mil pesos al mes, sino van a ser de 300, 400, 500 mensuales o 10 más. millones. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay que socializar y explicarle a la gente. Hoy día con este boom, que siempre también lo hemos dicho, y Johan en algún video nos decía, incluso las estadísticas de la cantidad de gente que está viviendo ahora en propiedad horizontal o las construcciones, llega mucha gente que toda la vida ha vivido en barrio y no conoce todo esto que estamos hablando, lo desconocen. Entonces dicen, a mí en la constructora me dijeron que la cuota me iba a costar 50 mil pesos. Y llegan y les dicen, espere un momento, aquí vale 120 mil. Ah, y va a tener parqueadero, hay que buscar estas zonas, hay que buscar estos ingresos, y se forman unas peleas en esas asambleas para aprobar un presupuesto. ¿Por qué? Porque no les han dicho antes, mire, el presupuesto que debe cubrir esto, esto, esto y esto. Ahí que hay que ver, y yo se lo explico así a la gente, usted en su casa, con su salario, tiene que cubrir, no sé si paga arriendo o bueno, la cuota de su casa, su estadía, usted cubre transportes, alimentación, el estudio de sus hijos, los uniformes, los servicios públicos. Entonces, usted no puede llegar y decir, ah, pues este mes no pago transporte. ¿Cómo así? Usted dentro de su salario, usted se presupuesta. Usted no, si usted se gana, en su casa se ganan 2 salarios mínimos, por decir algo, usted no se va a ir a Los Rosales porque sabe que no le alcanza ni siquiera para el arriendo. Entonces, es eso mismo. La propiedad horizontal lo que debe hacer es decir, tenemos que tener estos contratos, estos empleados, estos mantenimientos, estas pólizas, nos toca pagar esto. Hay que proyectarse, pero hacerlo de una manera sana, legal y muy consciente. Y socializarle a la gente qué es lo que hay que pagar, porque la gente ni siquiera tiene idea de esto de los coeficientes muchas veces, no conocen cómo se elabora el presupuesto, y vuelvo y digo, las asambleas se vuelven de 8, 10, 12 horas peleando por cualquier punto de ajuste. 16 horas. Ah, bueno, exacto. Entonces, hay que explicarle el presupuesto. ¿Qué pasó? Me Ahí dejaron entramos solo. con el tema Chao, chao. de aprobación. Buenas. El tema de aprobación. ¿Qué pasa con el tema de aprobación? Ok, entonces vamos con la aprobación en la Asamblea General, ¿no? Ya ahí describimos como una serie de pasos y lo que se debe hacer para que no sea como traumática una asamblea, para que no haya discusiones, es lo que ya hablamos, socializarlo previamente y se puede mucho antes de que se realice la asamblea, darle la oportunidad que se generen preguntas y que se responda a tiempo. Con eso el día de la asamblea pues va a haber un poco más de claridad. ¿Sí? Tener las propuestas, no dice con una sola propuesta, sino tener varias propuestas para que sean aprobadas durante la asamblea, ¿no? No sé Ahí si tiene hay, alguna pregunta. ahí hay un punto fundamental, es la participación de la comunidad. Sí, Si previamente se hace el ejercicio de decir a la comunidad, venga, vea cómo está la situación, venga, conozcamos cómo está financieramente la copropiedad, y si las personas no participan, automáticamente todo se nos va al piso, porque va a llegar la asamblea, todos a pelear porque no saben absolutamente nada de lo que está pasando. exactamente. Es que, mire, ya pasando un poquito el tema del presupuesto, llega uno a las asambleas y si ustedes se dan cuenta,
una persona pregunta, ¿por qué me suben el costo de la piscina? Y a los 10 minutos otra persona pregunta, ¿y por qué me suben el costo de la piscina? Y a la media hora, venga, ¿el costo de la piscina va a subir? O sea, este tipo de socialización, y si se puede, que la gente envíe sus preguntas para tratar de agruparlas y ordenarlas, nos permite que una aprobación de un presupuesto sea pues lo ideal, que la gente entienda de dónde sale la plata y para dónde va cada peso, que es lo que le preocupa a la gente. La gente debe saber muy bien en el presupuesto, cada peso que se recoge, para dónde se va. Y ese es el ejercicio del presupuesto. Y ese es el ejercicio que, bueno, en este año ya está terminando el presupuesto que nos presentaron a comienzo. Ahorita en las próximas asambleas nos tendrán que decir de su presupuesto del año pasado, ejecutamos esto, nos quedó pendiente esto, tenemos un hueco de tanto en cartera por cobrar y nos falta esto. Entonces, la invitación, yo sé que ya el presupuesto ya se ejecutó, entonces la gente dice, "Pues, eso ya para qué me lo muestran si ya se gastó la plata". Pues a mí me parece que uno debe saber en qué se gastó la plata, ¿no? De pronto nos dicen, oiga, no se alcanzó a hacer el arreglo de, no sé, el adoquín del parqueadero. Venga, y no me estaban diciendo que cuando yo pago yo hago un aporte, ojo que ahora la DIAN, en otro video vamos a hablar de eso, la DIAN está llamando a las copropiedades a decirles, usted tiene que pagarme lo del IVA, y tiene que cobrar IVA y pagarme lo del IVA por el servicio de parqueaderos. Entonces, hay que decirles al administrador, venga, con el aporte que yo hago y que usted me pide para tener un parqueadero, se supone que yo hago el mantenimiento de los adoquines. ¿Para dónde se fue esa plata? Si ahí está el hueco y lleva un año o lleva 6 meses y no se arregló. Entonces no es que el presupuesto que aprobaron, se robaron la plata. No, seamos conscientes y miremos qué necesita la copropiedad y aprobemos eso. Y estemos conscientes de que eso es lo que hay que ejecutar. Se acaba de tocar un punto fundamental, es presupuesto, no es algo que me gasté. Lo que se dijo al inicio, igual que el sector público, yo aspiro a ejecutar esto y salgo a buscar la plata, exactamente igual. Yo aspiro a tener estas mejoras al interior de la copropiedad, necesito tantos recursos, es lo que digo al interior de cada coeficiente y es lo que pagaríamos de cuota. Entonces, el valor de la cuota va a ir amarrado según lo que yo quiera tener al interior de la copropiedad. Así de sencillo. Exactamente. No hay más. Ok, teniendo en cuenta, pues lo que dijo Norfeo, vamos a resumir los puntos a tratar o los tips que se dieron para elaborar un presupuesto. Lo que hablamos, conocer los gastos fijos y los gastos variables. Segundo, revisión de los contratos vigentes. Tercero, el cálculo del fondo de reserva. Cuarto, programar el mantenimiento preventivo, dependiendo pues lo que tenga la copropiedad, si son clubhouse, cuarto de bombas, ascensores, plantas eléctricas, todo lo que requiera un mantenimiento preventivo. Estimación de proyectos de mejora, pues si ya es un conjunto nuevo, todo lo que se pueda hacer por bien del conjunto. Si ya pues tiene sus años y si hay que cumplir de pronto algunas normas o actualizar algunas cosas, entrarían esos proyectos de mejora. La estimación pues, considerar los imprevistos o proyectarlos, pues obviamente ya está por ley, la ley 75, entonces pues toca cumplir con todo lo que es la regulación, ¿no? Actualización de la base de inflación y los ajustes legales, ¿sí? Eso pues, lo explicó un poco Johan. Distribución de los costos entre los copropietarios, es aclarar muy bien lo que hablamos de el coeficiente de acuerdo a lo que se tiene en la copropiedad y de acuerdo a las áreas de cada apartamento. Si está por escritura, pues obviamente facilita y concientizar a los propietarios, pues que tiene que pagar acorde a su metro cuadrado o al espacio de su unidad residencial, ¿sí? La consulta y socialización del presupuesto, si se puede, mucho tiempo antes de la asamblea, teniendo en cuenta el histórico del año pasado, teniendo en cuenta todas las proyecciones realizadas, ya como se decía, por lo general siempre es en marzo o abril, donde ya pues ha pasado 2 meses y ya se conoce cuál ha sido el incremento del IPC, de los salarios mínimos y de algunos costos que por algún motivo tienen que subir. Entonces, para tenerlo en cuenta y hacerlo lo más real posible, para que en el día de la asamblea, pues no vamos a tener una asamblea de 16, 20 horas, sino que todo esté pues ya socializado y que las personas sean conscientes de los gastos reales que tiene pues la unidad, ¿sí?
pues de todo el conjunto y dependiendo también las copropiedades. Pues la aprobación en la asamblea va a depender mucho de cómo actuemos previo a esa fecha, ¿sí? Para, pues, si la tenemos socializada y las personas son conscientes, la asamblea va a fluir un poco más. El tema de poder aprobar lo que ya se gastó es también por darle una idea a las personas en qué se ha gastado y en qué rubros se van a incrementar en el siguiente del año total. Los tips extras es utilizar herramientas y esas proyecciones, por ejemplo, utilizar hojas de cálculo de Excel, generar también pues presentaciones con PowerPoint donde se pueda ver gráficamente la distribución de los gastos, por lo menos los esenciales como puede ser la empresa de vigilancia, que es uno de los que se lleva un costo pues mayor del presupuesto, o sea, toda esa clase de mantenimientos, los gastos de administración, de pronto los mantenimientos, intentar como visualizar de una manera gráfica para que sea más entendible para algunas personas, ¿sí? Si se tienen de pronto software especializados, pues eso va a facilitar pues el manejo de la información. No sé, pues Johan, no, Alfredo, si tienen algún aporte adicional. Johan, ¿tiene algo más? No, básicamente, si llegaron hasta este punto del video, pueden llegar y diligenciar un link que les vamos a colgar, igual va a estar en el estado, en el cual les haremos llegar como un pequeño manual, una pequeña guía de cómo se podría llegar a elaborar un presupuesto. Simplemente son unos supuestos en los cuales lo pueden llegar a tener de referencia nada más. De resto, pues creo que se tocaron los puntos esenciales para el video y no tendría nada más que aportar. No, realmente siempre he pensado que pues, las cosas se deben hacer legalmente y con la idea del presupuesto, hombre, no ahorremos mal, no nos generemos dolores de cabeza para después estar pidiendo cuotas extraordinarias cada año. Eso y ojo, dejemos también un poquito esa mentalidad de que el administrador y el consejo siempre entran a robar. Pues hagamos acompañamiento, estemos muy pendientes y veamos en qué se ejecuta mes a mes el presupuesto que aprobamos. Sí, es Bueno, ya verdad. para dar un cierre, yo creo que la planeación es fundamental, ¿sí? Si uno hace una planeación adecuada, muy realista, pues vamos a tener también un presupuesto muy sano y mantener la salud de la misma copropiedad. Entonces yo creo que pues aclaramos muchas dudas hoy y pues eso sería todo por hoy. Listo, Dale. muchas Hasta la gracias. Chao, chao. Estamos hablando en una próxima Bien, oportunidad. nos vemos en el próximo y no olviden descargar el link que les deja Johan ahí con la tablita para elaborar un borrador de presupuesto. Supuestos, ¿no? Bajo supuestos. Exacto. Bye.